Bien, queridos alumnos, a partir de hoy voy a enviar algunos videos que van a consistir simplemente en la diapositiva y mi explicación respecto al tema. Entiendo que están preocupados porque los he descuidado un poquito. Lamentablemente, lleva tiempo armar la plataforma y tengo 3 materias y 5 grupos. He estado atendiendo a los grupos con los que me he conectado primero. A partir de ahora vamos a ir avanzando y periódicamente les voy a mandar estos videos que van a ser divididos en algunas ocasiones, posiblemente en 2 partes, en 3 partes. En lo posible voy a tratar de hacerlos menos difusos, es decir, voy a tratar de dividirlos menos, pero tengo la limitante del tiempo y el peso. Cuando el peso del video es demasiado, no puedo subirlo a la plataforma. Por eso que voy a tratar de dividirlo. Bien, vamos a hoy tratar el tema 2, inicios de la psicología científica. La primera unidad ustedes la han leído, hemos dado un examen de los aspectos más generales de lo que es la psicología. Ahora nos vamos a concentrar un poquito en algunos otros elementos que nos van a servir para tomar como herramienta de la administración a la psicología. Tenemos ahí el índice de lo que vamos a trabajar: la psicología como ciencia joven, las raíces filosóficas de la psicología científica, las raíces filosóficas de la psicología científica, o sea, filosóficas, fisiológicas, y los primeros brotes de la psicología científica. La psicología en realidad tiene como fecha de nacimiento el año 1879. La psicología es una ciencia joven, en concreto una de las más jóvenes, pero esa historia la vamos a ir contando un poquito en su debido momento, a medida que vayamos desarrollando el tema. La historia data del año 1879, el mismo año en que Bolivia perdió su mar, y se debe a la creación del primer laboratorio de psicología experimental en Alemania, Leipzig. Fue Wilhelm Wundt, alemán de nacimiento, quien creó este primer laboratorio. ¿Cuál es el lugar cronológico de la psicología dentro de las ciencias? Cuando hablamos nosotros del lugar cronológico, en realidad nos referimos a en qué lugar está. Por ejemplo, cuando le preguntamos a un joven, ¿cuántos hermanos son? 4. ¿Y tú en qué lugar estás? Yo soy el último, ¿no? O el tercero, o el segundo. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con el lugar cronológico. La psicología en realidad es casi la última de las ciencias. ¿Por qué? Porque generalmente se han ocupado primero de estudiar la materia, primero el cosmos, después la materia orgánica,
a los seres biológicos y a nuestro cuerpo. Primero se ha estudiado la física, la astronomía, las ciencias humanas y luego la psicología. Bueno, ¿a qué se debe o cuáles son en realidad las razones para que se haya estudiado tan tarde a la psicología? Hay dos explicaciones. Una, que se debe al carácter espiritual, sagrado y trascendente que la mayoría de las instituciones humanas a lo largo de la historia han atribuido al ser humano. Aún aceptando que el cuerpo humano es una realidad material, el hecho es que todas las tendencias o instituciones que han depositado el psiquismo del hombre en un alma espiritual sagrada y alejada de la materia han impedido el surgimiento de la psicología como ciencia experimental. Bueno, parece complicado, pero se los voy a decir lo más claro posible. Esto se debe a que fundamentalmente la Iglesia ha indicado que el hombre es sagrado. El cuerpo en realidad es espiritual, sagrado y trascendente. Así que nadie puede tocarlo. En esa época, al que se atrevía a hablar algo contrario a lo que se pensaba sobre la creación del hombre, lo excomulgaban, lo mataban. En esa época, el hombre había sido creado por Dios y dado vida a través de un soplo. Quien discutía eso estaba sujeto a la muerte o a la excomulgación. Una segunda razón, la complejidad del ser humano y de su comportamiento, sea cual fuere la concepción que se tenga de él. Esta complejidad, reconocida por los mismos psicólogos, ha exigido que los métodos científicos y los instrumentos de observación alcanzaran una gran perfección antes de ser aplicados por el hombre. Es decir, en otras palabras, no habían métodos ni instrumentos que pudieran explicar el comportamiento del hombre. Esas son en realidad dos de las razones. No es que en ese entonces no se hablara de psicología. Se hablaba ya de psicología. Habían muchas personas, Platón, San Agustín, Descartes, Nietzsche, por ejemplo, testimonian en sus escritos profundas reflexiones sobre la naturaleza del hombre. Las obras literarias de Cervantes, Quevedo, Alcides Arguedas, para circunscribirnos también en la geografía latinoamericana, abundan en observaciones perspicaces sobre los mecanismos de nuestras pasiones e instintos. Finalmente, ese precipitado del sentido común, que son los proverbios y refranes populares, reúnen certeramente gran parte de las leyes que regulan nuestra conducta. ¿No es eso psicología? ¿Por qué datar entonces su nacimiento en el año 1879? Acá pues hay una respuesta. Esta psicología que hablan Alcides Arguedas, Quevedo, Cervantes, Platón, es una psicología no científica. Ya a partir del año 1879 se hace la psicología científica. Anteriormente es una psicología especulativa, carente de ser comprobada y ser reproducida. Bueno,
¿Cuáles son las raíces científicas en realidad de la psicología? El primer problema con el que se chocan es el problema cuerpo y alma. ¿Qué dice Murphy? En el año 1950 sugirió la teoría del dualismo del alma y del cuerpo. Dualismo 2. Alma 1. Cuerpo 2. Dice Murphy, la teoría del dualismo del alma y el cuerpo se basa en los sueños que ocasionalmente tiene el hombre sobre sí mismo y en los que se ve yendo de un lado para otro, mientras su cuerpo yace inmóvil y en descanso. Además de esto, en los sueños se pueden ver también a los muertos como si estuviesen vivos. Esto significa, 1. Las personas que duermen experimentan en actividad tanto a sí mismo como a otras personas. Al mismo tiempo, estas personas que sueñan están y saben que están en reposo e inmóviles. De esta doble constatación, dice Murphy, los hombres primitivos, con la ingenuidad parecida a los niños de hoy, habrían concluido que en nosotros hay otra fuerza independiente del cuerpo y al mismo tiempo incorpórea, que sería responsable de aquella actividad. A ello le llamaron alma, espíritu o muerte, o mente. Serían otros términos para designar a esta fuerza incorpórea. Entonces, de ahí parte el primer problema. ¿Cuáles son las raíces filosóficas de la psicología científica? ¿Cuál es la relación entre el alma y el cuerpo? Hay varias explicaciones al respecto, pero nosotros simplemente vamos a explicar 4. 1. El interaccionismo. ¿Qué dicen los interaccionistas? Dicen, el cuerpo y el alma actúan separadamente, pero al mismo tiempo la actividad del uno influye o puede influir sobre el otro. Descartes sostuvo que esta interacción tenía lugar a través de la glándula pineal. Lo que nos está diciendo, el cuerpo tiene sus actividades, el alma tiene sus actividades. Ambas actúan de manera separada, pero lo que hace el cuerpo influye al alma y lo que hace el alma influye al cuerpo. Bien, ¿qué dice el paralelismo psicofísico? Dice, la actividad es también separada, es decir, el cuerpo tiene su actividad, el alma tiene su actividad, que están separadas. Dice lo mismo que el interaccionismo hasta acá. Pero ya no se da la interacción mutua, es decir, el cuerpo ya no influye al alma, ni el alma influye al cuerpo. Estos dicen, van separados, paralelismo, ven, acuérdense de líneas paralelas, ¿no? Van una al lado de otra, pero nunca se juntan. Ambas actividades, dice, se correlacionan o van a una. Entonces, cuerpo y alma tienen actividades separadas, pero estas no influyen el uno al otro, sino se correlacionan. Bueno, hay otra postura de la relación alma-cuerpo que nos da el monismo materialista. Ellos nos dicen, la única realidad verdadera es la del cuerpo. La actividad espiritual es un fenómeno aparente. O sea que aquí lo más importante es el cuerpo. El alma es solamente un fenómeno aparente.
El monismo espiritualista también tiene su postura, y aquí nos dicen al revés que la anterior. La única realidad verdadera es la del alma. La actividad del cuerpo es un fenómeno trascendente. Aquí se apoya la Iglesia. Por eso dice, salva tu alma. Tu cuerpo es pasajero. Bueno, estas posiciones hasta hoy no han sido resueltas. Con esto no han podido explicar absolutamente nada. Siguen a la fecha estas discusiones. Todavía nosotros oímos materialismo, idealismo, ¿no? Los socialistas son materialistas, los religiosos son idealistas. Todavía oímos esas cosas. Pero los estudiosos de ese entonces dijeron lo siguiente: si nosotros nos dedicamos a querer explicar la psicología desde el alma, no vamos a llegar nunca a una solución. Lo que tenemos que hacer, dijeron ellos, es lo mismo que hacen en otras ciencias. Y estos son los asociacionistas ingleses. El asociacionismo inglés, representadas por Hartley, Bloom, James Mill, Stuart Mill, Bain, los filósofos empiristas ingleses, sobre todo Locke y Hume, son reconocidos como precursores inmediatos de esta posición. Ellos dijeron, tenemos que hacer lo mismo que hacen en otras ciencias. Estudiar lo complejo por lo simple. Es decir, hacer lo que la física hace. Estudia a partir de lo más pequeño, que es el átomo. Hacer lo que hace la biología, que es estudiar desde lo más pequeño, que es la célula. Y entonces, para nosotros, ¿qué sería lo más pequeño? La psicología debería estudiarse, dicen ellos, desde las sensaciones y percepciones. Sostienen que no hay nada en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos. Ellos dicen, la vida mental se explica mediante un juego de asociaciones de los estados psíquicos. Proponen las ideas y sensaciones. James Mill dice, las ideas no son más que las copias de las sensaciones. En la sensación, el objeto sentido está ante nosotros y en la idea no. Para que comprendan esto, ¿qué es lo que están diciendo? Nos dicen lo siguiente. En este momento, ustedes no me están viendo, pero se imaginan. Por tanto, yo para ustedes soy una idea o copia de la sensación. En la sensación, el objeto sentido está ante nosotros y en la idea no. Entonces, en este momento ustedes tienen enfrente de ustedes su celular o su computadora. Eso es sensación. Lo tienen ahí, están viendo con su sentido. Su computadora está frente a su sentido. Su celular está frente a su sentido. Eso se llama sensación. ¿A qué se le llama idea?
al hecho de que ustedes, por ejemplo, en este momento me tengan a mí. Es como si me estuvieran viendo, explicando, pero simplemente es una idea, porque no estoy frente a ustedes. Esa es la diferencia entre idea y sensación. Cuando nos dice el asociacionismo, que es una doctrina que explica la vida mental mediante el juego de asociaciones entre los estados psíquicos, lo que nos dice es qué pasa con nuestra mente. Cuando yo les digo a ustedes A, B, C, D, ¿de qué estoy hablando? Del abecedario. O sea que estamos asociando estas 4 letras A, B, C, D a todo un conjunto de 23 letras más. Ahora, cuando yo les digo ladrillo, pared, puerta, ventana, techo, lo que ustedes hacen es asociar en un juego de ideas y ven una casa. Entonces nos dice que esta doctrina, que la vida mental es simplemente un juego de asociaciones. ¿Qué otra cosa nos dice? Nada hay en el entendimiento humano que no haya estado en nuestros sentidos. ¿Qué significa esto? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es un velamen? Apuesto que todos los que están oyendo este video no tienen ni idea de lo que es un velamen. ¿Por qué? Porque según los asociacionistas, no tienen idea debido a que no ha entrado en su entendimiento. No hay nada en el entendimiento que no haya antes estado en los sentidos. Cuando yo les digo perro, inmediatamente en su cerebro se ha dibujado un perro. ¿Por qué se ha dibujado un perro? Porque antes ya lo vieron al perro, ya conocieron cómo es un perro. No importa que haya sido físicamente o por dibujo, pero ya entró por sus ojos a su cerebro el perro. Pero yo les pregunto, ¿cuándo entró el velamen a sus ojos? ¿Han visto alguna vez un velamen? Entonces vean ustedes lo que tenemos. Entonces, como nunca ha entrado por sus sentidos a su mente, entonces no podemos imaginarnos. Y eso nos dice, no hay nada en el entendimiento humano que no haya estado antes en nuestros sentidos. Bueno, los asociacionistas ingleses proponen 3 leyes. ¿Cuáles son esas sus leyes? Ley de la contigüedad. Dice esto, 2 fenómenos psíquicos que ocurren simultáneamente se asocian entre sí. Ley de la frecuencia. Las asociaciones que se hacen más frecuentes son las que resultan más duraderas y estables. Ley de la recencia. Las asociaciones que se hicieron más recientemente son también más duraderas y estables. Vamos a explicar esto con la diapositiva que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros cuando los asociacionistas ingleses dicen 2 procesos psíquicos que ocurren simultáneamente se asocian entre sí, entonces nos están diciendo lo siguiente. Si por ejemplo estoy yendo por la calle, una chica está yendo por la calle, de pronto
se acerca un joven con su cuchillo. La chica le ve la cara al joven y tiembla de miedo. ¿Cuáles son los dos fenómenos? Esos dos fenómenos psíquicos o esos procesos psíquicos son la cara del joven y el susto que tiene. Entonces dice que esos dos procesos psíquicos, la cara del joven y el susto que tiene, se han asociado, se han unido. Ocurre que pasan 2 meses y la chica lo vuelve a ver al joven. ¿Qué es lo que retorna en ella? El miedo. O sea que ese susto le viene otra vez a la mente. ¿No? Entonces, se asociaron esos dos procesos. Esto cómo lo utilizamos en nuestra carrera. Ustedes que van a ser administradores de empresas y van a tener que hacer marketing. Cuando yo tengo deseo de un sándwich, cuando estoy comiendo un sándwich, inmediatamente me viene la idea de después tomar una Coca-Cola. Cuando yo me compro, o una chica se compra un vestido rosado, tiene que ponerse zapatos, tiene que llevar cartera, tiene que pintarse las uñas, tiene que llevar unos aros rosados que hagan juego, ¿verdad? Hemos asociado esas cosas. ¿Qué dice la ley de la frecuencia? La ley de la frecuencia nos dice, las asociaciones que se hacen más frecuentemente son las que resultan más duraderas y estables. Es decir, cuando nosotros nos hacen pensar en estas asociaciones, Visa, entonces, ¿qué vamos a comprar? ¿O qué tarjeta vamos a contratar? Nosotros estamos haciendo permanentemente esto y estamos creando una serie de asociaciones también y que con la frecuencia se vuelven para nosotros una costumbre ya. No sé si últimamente ustedes también están comiendo papitas fritas con helado, ¿verdad? Dulce con salado. Entonces, son esas formas como están utilizando en las empresas, en los negocios, la psicología como herramienta para la empresa. Vean ustedes lo que estamos estudiando, que en algún momento de ahí en los pasillos están diciendo la psicología es teórica, la psicología es teórica. Jóvenes, si no la sabemos manejar, va a ser teórica. La teoría es la base de la práctica. Nosotros tenemos que ir pensando cómo la vamos a manejar. Finalmente, la ley de la recencia. Las asociaciones que se hicieron más recientemente son también más duraderas y estables. Es decir, nosotros tenemos que estar recordando permanentemente a las personas hacer aquellas asociaciones que hemos hecho. Si les hemos acostumbrado nosotros a comer un sándwich con Coca-Cola, sigamos con la propaganda. No hagamos que la dejemos y luego se olviden. Entonces, eso es lo que nos enseña. Bien, acá vamos a cortar el tema, por lo que ya les he dicho, el peso y el tiempo. En otro video les voy a mandar la continuación de este